Para quienes no lo saben, hace más de 1400 años ocurrió algo en el clima del mundo que la gente de esa época no podía explicar. En el año 536, la gente en Europa, Medio Oriente y algunas partes de Asia notó que de repente la luz del sol se debilitó. Todavía se podía ver en el cielo, pero su luz era pálida y tenue. Era como si el sol estuviera cubierto por nubes densas, aunque no hubiera tormenta acercándose. El historiador romano Procopio escribió que la luz del sol era casi como la de la luna. Casiodoro también informó que su calor era débil. Había pocas sombras, incluso al mediodía, y parecía que el curso normal de las estaciones se había alterado. El sol no desapareció por completo. Lo que sucedió fue que había muchísimas partículas diminutas en la parte superior de la atmósfera que bloquearon parte de sus rayos. Debido a la falta de calor que llegaba a la Tierra, el clima se volvió frío de repente. Hubo escarcha incluso cuando no era invierno. En algunos lugares, los cultivos se arruinaron antes de ser cosechados. Cuando la cosecha es poca, las reservas de comida se acaban rápido. Suben los precios, la gente pasa hambre y sus cuerpos se vuelven más vulnerables a las enfermedades. No fue solo un país el que experimentó esto. Hay datos antiguos de China sobre un frío inusual, cosechas retrasadas y mal clima. En Europa también se reportaron poca luz solar y un verano frío. Esto muestra que no fue solo un cambio climático local ordinario, pero durante muchos siglos nadie supo cuál era realmente la causa. No había satélites en ese entonces ni estaciones meteorológicas modernas. Tampoco había manera para que la gente supiera si había ocurrido un gran desastre en otra parte del mundo. Pero con el tiempo también descubrieron la causa. La evidencia de lo que sucedió no solo se encontró en viejas cartas. También hay una huella clara de esto dentro de los árboles. Cada año que vive un árbol, agrega una nueva capa a su tronco. Cuando se corta el árbol, estas capas se pueden ver como círculos concéntricos llamados anillos de crecimiento. Cuando el clima es bueno y hay suficiente agua y luz solar, el árbol crece más rápido. Normalmente, el anillo que se forma es más ancho. Cuando hace mucho frío, está seco o las condiciones son malas, el crecimiento se vuelve más lento. El anillo es más estrecho. Por eso, un árbol es como un libro de registros natural. Cada anillo contiene información sobre las condiciones del clima. En el año en que se formó, uno de los pioneros en su estudio fue Mike Bailey de la Queen's University, Belfast. Él comenzó en física antes de trabajar en dendrocronología, el estudio y la datación de los anillos de los árboles. Su equipo combinó los patrones de árboles vivos, madera antigua en edificios, madera de sitios arqueológicos y robles preservados en humedales. Cuando el patrón de anillos anchos y estrechos de dos maderas diferentes coincide, se pueden unir sus registros. De esta manera, lograron crear una línea de tiempo continua que se remonta a miles de años en el pasado. Cuando revisaron la parte de la línea de tiempo que corresponde a mediados del siglo VI, notaron algo claro. De repente, los anillos del roble irlandés se estrecharon mucho en el año 536. Hubo una ligera mejoría después de eso, pero volvió a caer en los años siguientes. Eso significa que hubo un evento fuerte que detuvo el crecimiento normal de los árboles. Y este problema no solo se vio en Irlanda. Hay señales similares en los anillos de los árboles de Finlandia, otras partes de Europa, Siberia y Norteamérica. En Chile también hubo una gran disminución en el crecimiento de los árboles durante el verano. Estos lugares están muy alejados entre sí. No tienen el mismo clima ni el mismo tipo de árboles, pero casi al mismo tiempo mostraron un estrés severo. En algunas muestras, los científicos incluso encontraron lo que llaman daño por heladas. Las células que normalmente se forman cuando hace frío aparecieron en la parte del anillo que se supone que se formó durante los meses más cálidos. Es un mensaje muy claro de los árboles. El frío extremo llegó de repente en una época en la que no se suponía que debía ocurrir. El escritor de temas históricos David Keyes notó la importancia de esta evidencia después de escuchar la investigación sobre los anillos de los árboles en 1994. Empezó a buscar posibles conexiones con sequías, hambrunas, migraciones, guerras, epidemias y el colapso de sociedades en los siglos VI y VII. Habló con muchos investigadores de diferentes campos y comparó la evidencia científica con los antiguos registros históricos. Keyes cree que el desastre climático de mediados del siglo VI fue uno de los eventos que más impacto tuvo en la historia. Pero hay que tener cuidado con este tipo de afirmaciones. No significa que un solo evento climático sea la causa directa de cada guerra, epidemia, migración o caída de un reino. En esa época muchos eventos históricos tenían causas múltiples, como la política, la economía, la comida, las enfermedades, el comercio
y las decisiones de los líderes. Sin embargo, las investigaciones modernas muestran claramente que realmente hubo un enfriamiento amplio e intenso. Según la explicación actual de muchos científicos, las grandes erupciones volcánicas son la causa más probable. Cuando entra en erupción un volcán muy grande, puede empujar gases de azufre a lo alto de la atmósfera. Ahí, estos se convierten en pequeños aerosoles que pueden reflejar parte de la luz solar de regreso al espacio. No es necesario que todo el mundo quede cubierto por una gruesa capa de ceniza. Es suficiente con que el aerosol volcánico se disperse en la parte superior de la atmósfera para debilitar la luz solar y bajar la temperatura en una zona muy extensa. Los núcleos de hielo y los anillos de los árboles muestran que podría haber ocurrido más de una erupción. Hubo grandes erupciones alrededor del año 536 y 540 y posiblemente otra más en el año 547. Debido a que ocurrieron una tras otra, el clima no pudo volver a la normalidad de inmediato. Comenzó un periodo más largo de frío que algunos investigadores ahora llaman la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Todavía no se sabe con certeza qué volcán causó la primera erupción en el año 536. Se han propuesto diferentes lugares, pero aún no hay una respuesta única aceptada por todos. Así que no es seguro afirmar que Krakatoa o cualquier volcán en particular sea el responsable. Lo que sí está confirmado es que hubo una actividad volcánica muy fuerte que liberó muchas partículas de azufre en la atmósfera y causó un enfriamiento severo en el hemisferio norte. En Irlanda, durante este periodo, aumentó la construcción de crannogs. Estas eran viviendas o lugares defensivos construidos en pequeñas islas artificiales en lagos. Bally sugirió que esto podría estar relacionado con los disturbios causados por la escasez de alimentos y las difíciles condiciones. Cuando la cosecha fallaba, la gente podía verse obligada a depender de la pesca, la caza y cualquier alimento que pudieran encontrar en los alrededores. Pero los crannogs por sí solos no son suficientes para demostrar que el clima fue la causa directa de todos los conflictos. También es posible que se hayan construido por seguridad, poder, vivienda u otras razones locales. Ahora, profundicemos más en la historia. Lo que sí está más claro es el problema que vino después. Primero, la luz del sol se debilitó. Luego vino el frío extremo y la destrucción de los cultivos. Después hubo escasez de alimentos y una presión aún mayor sobre las comunidades. Y solo unos años después de que comenzara la crisis climática, llegó la plaga de Justiniano en el año 541, se propagó por el Mediterráneo y otras regiones, mientras muchas sociedades ya enfrentaban hambre, conflictos y una economía debilitada. Las personas que vivieron en esa época no vieron la erupción que causó el desastre. Tampoco sabían que las pequeñas partículas de un volcán lejano podían dispersarse en la atmósfera y cambiar el clima de muchos países. Lo único que vieron fue un sol que perdió su brillo y un mundo que de repente se volvió más frío, más hambriento y más peligroso. A pesar de esto, mientras disminuían las cosechas, había un poderoso imperio en medio de un gran cambio. Este es el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Desde hace mucho tiempo, Roma ya no es el centro de su poder. La nueva capital es Constantinopla, una ciudad rica que se encuentra entre Europa y Asia. Por aquí pasan muchos barcos, comerciantes, soldados, comida y productos de diferentes partes del mundo. En ese tiempo, el emperador Justiniano era quien gobernaba. Él quería devolver al control del imperio los antiguos territorios de Roma en Occidente. Su campaña militar fue grande. Su gobierno tenía muchos proyectos y continuó la construcción de grandes edificios. Pero mientras intentaba fortalecer el imperio, hubo un fenómeno extraño en el cielo que notaron las personas que vivían en esa época. Uno de ellos fue Juan de Éfeso, un obispo cristiano e historiador. Según lo que escribió, la luz permaneció débil durante muchos meses. Solo se podía ver bien en algunas partes del día, y aún así su luz era muy pálida. No era un científico moderno que usara instrumentos. Era una persona que describía lo que su generación vio y experimentó. Hay un informe similar de Casiodoro, un funcionario romano que vivió en Italia. Escribió que pasaron por una primavera casi sin calor normal y un verano que permaneció frío. Los agricultores se preocuparon por el viento frío constante y la gran posibilidad de heladas. Por eso sus cultivos no crecían. Estos informes son importantes. Este informe es importante porque los antiguos escritores no solían registrar cada cambio de clima. Cuando escribían sobre un evento natural, a menudo era porque era inusual y tuvo un gran impacto. Hay otro historiador romano llamado Procopio. Dijo que la luz del sol era extraña y parecía no tener fuerza. Al mismo tiempo, la guerra y otros problemas dentro del imperio
continuaban. Cuando se combinan los escritos de Procopio, Casiodoro y Juan de Éfeso, resulta que no se trataba simplemente de una semana nublada o de una temporada fría común. Esto se experimentó durante mucho tiempo en partes distantes del Mediterráneo y Medio Oriente. Y no solo los registros romanos cuentan esta historia. En Asia Oriental también hay registros de frío extremo, cosechas arruinadas, lluvias inusuales de polvo y escasez de alimentos. Hay reportes de China que describen una sustancia amarilla cayendo del cielo como si fuera nieve. No está claro si todos estos informes se refieren al mismo tipo de partícula. Es posible que algunos sean tormentas de polvo, material volcánico u otro evento meteorológico local. Pero la aparición simultánea de problemas alimentarios y climáticos muestra que los cambios que están ocurriendo son extensos. En Japón se puede ver en un antiguo decreto lo importante que era la comida en tiempos de crisis. El punto es simple. El oro, el dinero o las piedras preciosas no tienen valor para una persona hambrienta y con frío. Esto muestra que el problema no se trata solo de un aspecto inusual de la historia. El peligro más grande está en la tierra. Cuando la cosecha falla, no hay suficiente grano para las familias, los soldados y las ciudades. Cuando disminuye el suministro, los precios suben. Los ricos todavía pueden comprar, pero los pobres son los primeros en pasar hambre. En las grandes ciudades como Constantinopla, la comida debe seguir llegando de otros lugares. Cuando hay problemas en la producción, el transporte o las rutas comerciales, muchísima gente puede verse afectada. Aquí es donde se vuelve más importante. La pregunta es, ¿qué puede causar condiciones inusuales al mismo tiempo en regiones distantes? Antes, algunos investigadores discutieron tres grandes posibilidades. Podría ser un asteroide, podría ser un cometa, o podría ser una erupción volcánica muy fuerte. A primera vista parece posible lo del asteroide o el cometa. Cuando un objeto grande del espacio choca con la Tierra, puede romperse y lanzar hacia arriba muchísimas rocas, tierra y escombros. Cuando estos llegan a la parte superior de la atmósfera, pueden bloquear parte de la luz solar. Esta es una de las razones por las que la teoría del impacto se ha estudiado durante mucho tiempo. Pero el objeto que impacte debe ser realmente grande para afectar el clima de muchas regiones durante mucho tiempo. Un asteroide es una gran roca que orbita en el espacio. Un cometa, por otro lado, está compuesto de hielo, polvo y roca. Cuando se acerca al Sol, su superficie se calienta y se forma la brillante cola que se puede ver desde la Tierra. Cuando un asteroide o cometa enorme impacta en Tierra, sus efectos no se limitarían a opacar el Sol, dejará un gran cráter. Habrá una explosión muy fuerte, vastas áreas experimentarán terremotos intensos, y las comunidades cercanas al sitio del impacto podrían quemarse o destruirse. Si cae en el mar, puede crear un tsunami enorme, las olas golpearán las costas y dejarán una clara huella de destrucción masiva. Pero no hay ningún cráter conocido del siglo VI que sea lo suficientemente grande como para explicar el enfriamiento de entonces. Tampoco hay evidencia arqueológica clara de un tsunami masivo simultáneo en las costas del mundo durante esa época. Y aunque muchos registros antiguos hablan de un sol débil, frío y escasez de alimentos, no tienen una descripción clara de algo enorme que haya caído del cielo. Es difícil imaginar que un impacto lo suficientemente fuerte como para cambiar el clima pasara desapercibido para cualquier civilización. Algunos investigadores han sugerido antes que tal vez un cometa explotó en la atmósfera y no llegó a la Tierra. En esa situación, podría no haber un gran cráter. Pero eso sigue siendo una hipótesis, no tiene suficiente evidencia física para ser la explicación principal. Existen estudios antiguos que abordaron un posible evento relacionado con un cometa, pero la evidencia obtenida después es más sólida a favor de las erupciones volcánicas. Hay otro problema con la teoría del impacto. Una colisión de asteroide o cometa normalmente deja materiales especiales en la Tierra. Esto puede incluir grandes cantidades de ciertos metales, minerales alterados por el impacto, pequeños fragmentos de roca derretida o partículas que provienen del espacio. Hasta ahora no hay una capa clara de mediados del siglo VI que pruebe un impacto cósmico masivo. Mientras tanto, se han encontrado otros materiales en el hielo del mismo periodo. Azufre. En los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, los científicos encontraron capas que muestran que hubo grandes erupciones volcánicas en el siglo VI. El núcleo de hielo es una larga pieza de hielo que se extrae de las partes más profundas de un glaciar. A medida que la nieve se acumula cada año, pequeñas partículas de la atmósfera quedan atrapadas y almacenadas dentro de ella. Es como un largo registro del aire antiguo de la Tierra. Cuando aparece mucho sulfato en una capa, es una fuerte señal de que hubo una gran erupción volcánica
en la época en que se formó esa parte del hielo. Esta es la evidencia que la teoría del asteroide no puede proporcionar. No es solo que haya polvo en la atmósfera. Su firma química apunta a la actividad volcánica. Según investigaciones modernas, hay señales volcánicas claras conectadas con los intensos eventos de enfriamiento en los años 536 y 540. Estas erupciones son las que más coinciden con los registros de poca luz, veranos fríos y los problemas subsecuentes en el crecimiento de las plantas. No significa que los romanos hayan visto el volcán en sí. Puede que estuviera muy lejos de Constantinopla e Italia. También es posible que la gente en el lugar de la erupción no supiera cuán grande sería su impacto. Lo único que la gente en el Imperio Romano veía era el resultado: un cielo extraño, clima frío y un peligro creciente para su suministro de alimentos. Poco a poco, la lista de posibles causas se fue reduciendo. No hay un gran cráter, no hay un registro claro de un impacto que haya cambiado el mundo. No hay suficiente evidencia de un tsunami de gran magnitud. Pero hay azufre en el hielo antiguo y registros climáticos coincidentes de muchas regiones. Así que mientras la teoría del asteroide y cometa pierde fuerza, una explicación se vuelve más fuerte. Un volcán enorme hizo erupción. Pero su ubicación exacta seguía siendo un gran misterio. Pero no todas las preguntas desaparecieron de inmediato. Había otra teoría en ese entonces. Quizá no fue un cometa completo el que cayó a la Tierra. Es posible que se haya dividido en muchos pedazos y explotara al mismo tiempo en la atmósfera. A esto se le llama explosión aérea. Un ejemplo es el evento de Tunguska en Siberia en 1908. Algo del espacio explotó antes de tocar el suelo. No creó un gran cráter, pero la onda expansiva derribó muchísimos árboles. Por eso, Mike Bailey pensó que tal vez muchos fragmentos de cometa explotaron al mismo tiempo en el siglo VI. Según los estudios, y la cantidad de pequeñas partículas que quedaron en la atmósfera. Esto podría debilitar la luz del sol. Incluso intentó conectar la teoría con las leyendas sobre el rey Arturo. En algunas historias se dice que su reino se volvió seco y destruido, mientras caían cosas peligrosas del cielo. Pero esta evidencia es débil. Las historias sobre Arturo fueron escritas y modificadas durante muchos siglos. Tampoco es seguro si realmente existió, ni cuándo murió, y cuál de los detalles es realmente cierto. Por eso, la leyenda sobre el cometa no puede tomarse como una prueba sólida. La evidencia física es más importante, como las muestras de hielo antiguo. No se encontró suficiente rastro de material cósmico que pueda probar un bombardeo masivo de cometas. Así que mientras continúa la investigación, esta teoría se debilitó aún más. Ahora, la búsqueda se centra en una pregunta aún más difícil. ¿Qué volcán fue el que hizo erupción? En la primera investigación de David Case, él creía que probablemente se encontraba en una zona tropical del mundo. Una erupción fuerte cerca del Ecuador podría dispersar aerosoles volcánicos en una parte muy amplia de la atmósfera. Hay muchos volcanes grandes en el sudeste asiático. Se pueden encontrar desde Sumatra y Java hasta Filipinas y Japón. Por eso, Keyes los estudió. Los registros antiguos de la región. Hay un registro chino de 535 que dice que se escuchó un sonido muy fuerte desde el suroeste. No hay nada escrito que indique que fuera un rayo o una tormenta común. Es posible escuchar en un lugar lejano una explosión volcánica muy fuerte. Mientras la onda sonora viaja, se pierden los sonidos altos y agudos. Lo que queda es un zumbido bajo como un trueno lejano. Pero un solo sonido no es suficiente para saber de dónde vino. Case también encontró una historia de una colección de crónicas japonesas llamada El Libro de los Reyes. Aquí se describe un trueno fuerte, temblores de tierra, oscuridad intensa, tormenta y una gran inundación. La historia también dice que una gran tierra se dividió y se formó la separación entre Java y Sumatra. Para Case, esto podría ser un recuerdo de una erupción enorme. Y entre Java y Sumatra hay un volcán famoso, Krakatoa. Krakatoa es conocido por su erupción en 1883. Su explosión fue extremadamente poderosa y causó grandes tsunamis. Más de 36,000 personas murieron, la mayoría debido a las olas que golpearon las costas. Después de la erupción, una gran parte del volcán colapsó. En las décadas siguientes, surgió una nueva isla volcánica del mar. La llamaron Anak Krakatau, que significa hijo de Krakatoa. Debido a la magnitud de su erupción anterior, esto llevó a los investigadores a pensar que tal vez hubo una erupción aún más grande que ocurrió allí en tiempos antiguos. También se encontraron depósitos volcánicos gruesos alrededor de Krakatoa. Es posible que estos provengan de una antigua erupción que fue más fuerte que la que ocurrió en 1883.
Un equipo de investigación fue a las islas para buscar carbón entre las capas volcánicas. El carbón es importante porque se forma cuando la madera se quema rápidamente y queda enterrada. Esto se puede someter a datación por radiocarbono para saber cuándo ocurrió la erupción, pero es difícil de encontrar. Una gran parte del antiguo volcán está bajo el mar. Solo hay pequeñas áreas que se pueden excavar. En las partes activas, los árboles no siempre pueden crecer durante mucho tiempo antes de ser cubiertos por nuevo material volcánico. El equipo logró obtener algunas muestras de carbón, pero no encontraron una muestra suficiente directamente de la capa principal de erupción. Lo que obtuvieron fue de las capas encima y debajo de ella. La capa superior se estima que es de alrededor del año 1215. La muestra más profunda, en cambio, es de aproximadamente 6600 a.C. Eso significa, la erupción ocurrió entre un periodo de tiempo muy amplio. Esto incluye el siglo VI, pero esto no prueba que realmente ocurrió la erupción en 535 o 536, como se menciona en los antiguos documentales. Se mostró el resultado como si fortaleciera aún más la teoría de Krakatoa, pero la evidencia no es tan sólida. El intervalo entre las fechas es demasiado amplio, como si dijeran que hubo un evento en medio de miles de años. Eso no es suficiente para señalar el año exacto o incluso el siglo exacto. También hay un problema con el libro de Bucod, la versión utilizada en la teoría. La teoría solo se compiló en el siglo XIX, aunque puede que haya tomado inspiración de historias más antiguas. No está claro cuán precisa es la fecha y qué dicen realmente los detalles antiguos. Hay algunos investigadores. También dijeron que puede que se haya trasladado erróneamente al año 535. La fecha de esta historia, por eso la ciencia moderna no considera probado que Krakatoa haya sido la causa de la primera gran erupción. Estudios geológicos más recientes en el estrecho de Sunda no han encontrado pruebas sólidas de una erupción masiva de Krakatoa en esa época. Por eso es incorrecto decir con certeza que Krakatoa fue el que hizo erupción en el año 535. La respuesta más precisa es esta. Todavía no se sabe con certeza qué volcán causó la primera erupción a finales del 535 o principios del 536. Hay estudios nuevos que muestran que indican que pudo haber más de una erupción que ocurrió casi una tras otra. Es posible que varios volcanes en el hemisferio norte hayan hecho erupción al mismo tiempo o en fechas cercanas, y ahí no terminaron los problemas. Alrededor del año 540 hubo otra erupción muy fuerte. Probablemente su origen fue tropical, y esto hizo que el periodo frío se prolongara aún más. En algún momento se señaló al volcán Ilopango en El Salvador como posible origen de esta erupción. Hay investigaciones que ubicaron su gran erupción en los años 539 o 540, pero estudios más recientes la han fechado alrededor del 431. Eso significa, todavía hay debate sobre la fecha exacta de Ilopango y su conexión con el segundo impacto climático. Lo que está claro es que no se trata simplemente de un solo volcán y una sola erupción en la historia. Es más probable que hayan ocurrido erupciones sucesivas en el transcurso de unos pocos años. Cada una añadió nuevo material volcánico a la atmósfera antes de que desapareciera por completo el efecto de la erupción anterior. Cuando una erupción fuerte envía gases de azufre a la estratosfera, los aerosoles que se forman pueden permanecer allí mucho tiempo. Si ocurre otra erupción después, se incrementa la barrera contra la luz solar, como una herida que aún no sana pero vuelve a ser golpeada. Por eso, el clima normal no pudo recuperarse de inmediato. El verano frío continuó, la producción de alimentos disminuyó, y las comunidades tuvieron más dificultades para levantarse. Tampoco se debe decir que solo el volcán fue el responsable de la caída de los reinos o el inicio de todas las guerras de esa época. Cada región ya tenía su propia producción, luchas de poder, conflictos militares, altos impuestos, migración de personas y cambios en el comercio. Pero la crisis climática agravó muchos de estos problemas. Cuando falta comida, es más fácil que haya disturbios. Cuando la economía es débil, es más difícil financiar el ejército y el gobierno. Cuando la gente está hambrienta y débil, las enfermedades los afectan más rápido. Y cuando todo esto sucede al mismo tiempo en muchos lugares, la historia cambia de rumbo. Lo más importante que se descubrió sobre el misterio del siglo VI es que no se comprobó que un cometa fuera la causa, ni que Krakatoa fuera el único culpable. La evidencia más fuerte apunta a una serie de grandes erupciones volcánicas, incluyendo una erupción aún no identificada en el año 536 y otra muy fuerte pocos años después. Puede que aún no sepamos el nombre de todos los volcanes, pero es claro el efecto que dejaron. En solo un instante hubo erupciones en lugares lejanos
que enviaron material a la parte alta de la atmósfera. Después, durante muchos años, millones de personas experimentaron un clima frío, escasez de alimentos, enfermedades y disturbios, aunque no vieran ni supieran dónde comenzó el desastre. Un volcán lejano puede no ser visible desde una ciudad, pero si su erupción es lo suficientemente fuerte, su humo puede cambiar la vida de todo el mundo.